Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al tema del día. En 1976, en plena dictadura militar, Alfredo Fiorito desapareció en el barrio Las Flores de nuestra ciudad. A partir de allí, sus familiares iniciaron una búsqueda que concluyó recién esta semana, cuando sus restos fueron identificados en un cementerio de Rosario. ¿De qué manera se logró esta identificación? Los detalles lo brindaba Horacio Cautaz, secretario de Derechos Humanos. Bueno, la investigación esa se inició en la Secretaría a partir de un montón de documentación que había ahí, y que se logró identificar que una persona que estaba en un operativo y en el que habían fallecido las personas era esta persona Fiorito, y a través de no solo de la investigación documental, que incluía incluso el relevamiento de diarios de la época, puntualmente el diario Litoral, también se logró hacer una cosa que ya se había hecho con la identificación del caso de Melincue, que es la identificación por huellas dactilares. Es decir, a partir de los legajos policiales, que ya venimos relevando hace mucho, y de todo el archivo fotográfico de la policía, logramos cruzar este rompecabezas, y luego con la identificación a través de las huellas se identificó. Ahora esto es una investigación iniciada ya por el 2011, la primera presentación, y este año a través de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad de Rosario se logró identificar a Ángel Fiorito, que era un militante de la JP que había sido asesinado en el barrio Las Flores, aquí en Santa Fe. ¿Y los restos habían estado enterrados aquí en el cementerio? Los restos estaban en Rosario y estaban con otra persona que estaban acá, que habían sido entregados ya en el mismo operativo en el que falleció Fiorito, con lo cual, bueno, a partir de este cruce se logró el equipo de investigación de la Secretaría, que ya funciona ya desde el 2007, y que no es la primera vez que realiza este tipo de investigaciones y que logra identificaciones. Bueno, este trabajo que es muy meticuloso y que tenía que ver con cruce de un montón de documentación. Estoy hablando de archivos fotográficos de la policía, archivos fotográficos que no tienen la identificación de qué, sino estas fotos que la policía saca cada vez que hay un accidente o un homicidio o cualquier... esto estaba y ya se venía relevando hace muchísimos años, el relevamiento de los libros policiales de la época y de los legajos, y también las investigaciones propias, y además el relevamiento de los diarios de la época. Todo esto llevó a que en el cruce de datos estaba la posibilidad de que fuera esta persona, y esto es lo que terminó de corroborar la justicia rosarina hace poco tiempo. La Cámara de Diputados sesionó en la tarde de hoy, se aprobaron diversos proyectos. Uno de ellos tiene que ver con la exención tributaria en los impuestos provinciales para aquellos comerciantes de la zona del socavón de Boulevard y Urquiza, que ya a partir de mañana van a comenzar a ver los primeros grandes movimientos, porque recordemos, ya se lo contábamos la semana pasada, se van a colocar 100 metros de cañería nuevos de cloaca en el cantero central de lo que es Boulevard entre Urquiza y Francia. Además de esta iniciativa, el diputado radical Santiago Mascheroni hablaba de este proyecto para incorporar la flagrancia en el nuevo Código Penal, procedimiento penal, que tiene preferencia para su tratamiento la próxima semana. Establece una bonificación desde el punto de vista tributario, impositivo. Esto fue un compromiso planteado públicamente en su oportunidad, y hoy se trató sobre tablas. Reconocemos la voluntad política de la mayoría de la Cámara de incluirlo, y de la misma manera se incorporó otra iniciativa de similares características vinculada a una empresa de Rosario, de fábrica de colchones, que por un siniestro, un incendio, está en una situación complicada desde el punto de vista en la actividad productiva. Y en ambos casos se trata de cuestiones tributarias, es decir, de beneficio en cuanto a ingresos brutos y demás impuestos. ¿Por cuánto tiempo? No lo tengo presente exactamente, pero esto es un estudio que se hizo sobre la base del Ejecutivo, del decreto. Lo que nosotros hicimos fue aprobar, ratificar esa desgravación impositiva. Sería un alivio, digamos, por la comerciante, sobre todo aquí de Santa Fe, que inclusive hasta van a tener nuevos inconvenientes por nuevos arreglos en la zona. Sí, creemos que es un caso que es una reivindicación justa. Ahora, terminado un proceso electoral, nosotros en su momento tuvimos algunos cuestionamientos, pero también debemos señalar
que no estábamos de acuerdo esto vincularlo a una actividad electoral o a una cuestión de campaña. Es un dato de la realidad y tenemos que acudir. Ya ahora, bueno, terminada esa urgencia, lo que ha sido por parte de los ministerios que oportunamente recibieron a damnificados era atenderlo de una manera, y hoy la Cámara consideraron ratificar los decretos del Poder Ejecutivo en esa dirección. Con el tema de flagrancia se dispuso una sesión. Sí, no hubo acuerdo para tratarlo, pese a que la última sesión había acuerdo para tratarlo, incluirlo sobre tabla y aprobarlo. Lo que estaríamos considerando, si se cumple la preferencia de la semana entrante, es aprobar la media sanción del Senado, es decir, la modificación que le incorporó Senado, que tiene fundamentalmente como cuestiones centrales es asegurar mejor el proceso y la actividad probatoria, y también incorporar delitos de mayor pena. Ustedes recuerdan que nosotros lo habíamos planteado esto para delitos cuya pena no superara los 5 años. Y bueno, el Senado habla también de casos donde puede ser de 8 y más, en el sentido de que puede haber calificación en el delito, sobre todo un típico delito que es el que más impacta, que es el robo callejero, o el descuidismo, etcétera, que son los casos que a veces pueden dar lugar a atrapar al o los delincuentes en el momento mismo de la flagrancia, es decir, con las manos en la masa, sea en el instante previo, en la producción del evento delictivo o inmediatamente después. Y como lo decía Leo, hubo actividad en la legislatura, 6 pedidos de informes se presentaron, el protagonista fue el diputado justicialista Tonioli, y el objetivo es que el gobierno de la provincia conteste por qué se realizan compras directas sin licitación en el área de seguridad, y además por qué se están adjudicando obras dentro del Plan ABRE con la misma modalidad. Hemos presentado 6 pedidos de informes que en realidad se inscriben dentro de una seguidilla que venimos presentando desde el año pasado, todos por decretos de similares características. Se trata en todos los casos de compras o contrataciones de servicios de forma directa, es decir, sin licitación pública, por afuera de lo que establece la normativa, tanto las leyes de contabilidad, las leyes de la administración pública, como la ley de emergencia en seguridad, que en algunos casos es citada como argumento. ¿Cuáles son las excepcionalidades, excepcionalísimas, valga la redundancia, que establecen las leyes de contabilidad para poder, por encima de los 400.000 pesos a montos actuales, realizar contrataciones directas sin licitación públicas? Ejemplos, situaciones imprevisibles como puede ser una catástrofe natural. Puedo tomar el ejemplo, por ejemplo, de calle Salta y Oroño en Rosario, ¿no es cierto? Que si bien no es una catástrofe natural, evidentemente es un imprevisto, una emergencia. Casos de adquisiciones de obras de arte que son únicas e irrepetibles y que por lo tanto no pueden hacerse vía una licitación pública, sino que es una compra directa. Bueno, algunos casos excepcionalísimos. En este caso nosotros no avisoramos esa situación. De hecho, se trata de compras de motocicletas, pick-up, escopetas, armamento, que deberían poder hacerse tranquilamente vía los mecanismos habituales, sobre todo por los montos de los que estamos hablando, y en algunos casos obras que ya venimos viendo del Plan ABRE, que, por ejemplo, en el caso del proyecto de pedido de informe que se aprobó hoy, se trata de obras por 47 millones de pesos, es decir, se está asignando a una empresa X, en general además se repiten los nombres de esas empresas, obras sin licitación alguna, por 47 millones, por 50 millones, por 100 millones. Para nosotros esto abre la puerta a posibilidades de suspicacia de todo tipo, ¿no es cierto? Obviamente que no tenemos probado, pero sí tenemos probado que se está salteando cualquier tipo de mecanismo habitual, ¿no? En materia de seguridad se puede entender que la ley de emergencia puede ser una excusa, pero en el tema del Plan ABRE, ¿cuál es la excusa para hacer estas contrataciones? No, desconocemos, por eso pedimos el informe. En la ley de emergencia y seguridad, de todas maneras, el salteo de algunos mecanismos de licitación no habilita, más allá de los 400.000 pesos, hacer compras directas de ninguna manera.
Tras una denuncia por supuestos volcaderos de líquidos cloacales en la zona de la laguna, en lo que es el ingreso a Alto Verde, en el lugar donde durante el verano funcionan algunos boliches bailables y hay algunos clubes, se realizó esta mañana un operativo por parte del municipio, acompañado por efectivos de la policía, también estuvo Gendarmería y la propia prefectura, y se terminó clausurando una guardería náutica. Sí, estamos efectuando la clausura de un predio en el que funciona una guardería náutica, estacionamiento, un relleno a cielo abierto con residuos patológicos, informáticos, tierra, escombros, una gran cantidad de materiales inertes. Por falta de habilitación en cuanto a lo que compete a la ordenanza municipal para la actividad comercial, cualquiera de estas que he mencionado que sea la que se realice. ¿Quién participó de este operativo? Este operativo está dispuesto por la Secretaría de Control, que es la que efectiviza la resolución de clausura, y se pidió el auxilio de las fuerzas públicas que están trabajando, las fuerzas de seguridad que trabajan en la ciudad, Gendarmería, Prefectura y la Guardia de Seguridad Institucional. ¿Cómo continúa este procedimiento? El predio queda clausurado, se va a permitir a los titulares de las embarcaciones que están en tierra, que si quieren retirarlas y llevarlas a un lugar habilitado lo van a poder hacer con autorización de la Secretaría de Control, y se comunicará a todos los organismos públicos que correspondan todas las cosas que se están detectando que existen en este lugar. ¿Hubo elementos robados también? No, eso yo no lo puedo precisar. De todo lo que hay y que nos parece que no está acorde a lo que disponen las ordenanzas, se toma información y bueno, nuestro deber de funcionario público, si advertimos que hay algo después de las investigaciones que resulta que no se acredita la titularidad, se dará comunicación al Ministerio Público. ¿También había desechos cloacales a la laguna? Este expediente se inició con una denuncia por arrojo de líquidos cloacales a la laguna. Nosotros ahora no lo constatamos porque ya fue constatado con anterioridad por nuestra Dirección de Control Ambiental y Desarrollo Ambiente Sustentable. Primera pausa en este resumen informativo, ya volvemos.